Bueno, estamos hablando en los domingos estos, hemos estado hablando acerca de los principios bautistas. ¿Cuál fue el primero que hablamos? La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Eso significa que todo lo que creemos y practicamos como cristianos, lo sacamos de la Biblia. Bueno, en relación con Dios, ¿verdad? No me refiero a matemática, ni física, ni medicina. Me estoy hablando de relación con Dios. El segundo principio de que hablamos la semana pasada, ¿cuál fue? El señorío de Jesucristo. Jesucristo es nuestro centro. Nuestro centro. Jesucristo es a quien adoramos. Jesucristo es a quien servimos. Por Jesucristo es por quien nosotros vivimos. Y hoy queremos hablar acerca del tercero, que es el bautismo de creyentes regenerados. No cabe duda que si nosotros somos bautistas, pues en nuestra historia tiene que estar bien marcada el aspecto del bautismo. ¿De dónde salió este principio? Yo sé que, como yo dije en la primera oportunidad, estos no son principios nuestros solamente de los bautistas. Están en la Biblia y si están en la Biblia de cualquier denominación, pues cualquier denominación evangélica que se pega a la Biblia, pues tiene los mismos principios. Pero ¿cómo se relacionan esto con nuestra historia? Y de eso queremos hablar un poquitico. En Romanos capítulo 6, versículos 1 al 8, y permítanme leer desde el 4, aparecen algunas ideas que queremos hablar. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos y te adoramos y te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para entenderla, para comprenderla. Ayúdanos para tener nuestras voluntades listas para obedecerla. Perdónanos en esta hora. Sin ti nada podemos hacer. Eres tú, es tu espíritu el que habla al corazón del ser humano. Y yo te ruego y te suplico que tú lo hagas una vez más en esta hora. Te lo ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros vivimos en un mundo que está lleno de íconos. De íconos, cosas representativas. Eso es un ícono. Un ícono es una cosita que se pone que representa algo que hay después. Vamos a ver algunos ahí, si me ponen algunos ahí, a ver si los podemos identificar. Eso es tan facilito, ¿verdad? El primero ahí de la esquina, ¿qué significa? Facebook, ese se lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Facilísimo. El que le sigue al lado, YouTube, ese también está facilito. Y el otro después, Instagram, oiga, ve usted. Y el de abajo, ese es el del presidente. Ay, mamá. Twitter. Y el que sigue, WhatsApp. Ese yo no lo tengo, ese lo tiene María del Carmen. Y el último, no me lo pongo todavía. ¿El último cuál es? Messenger. El último es email. El último es email. No cabe duda que vivimos en un mundo que está lleno de cosas representativas, representan. Los iconos representan muchísimas cosas y hay tantísimo en la computadora y hay tantísimo a nuestro alrededor. Y ahora las personas a veces están hablando de una manera representativa. Hace poco alguien me mandó un mensaje y me puso LOL. Y digo, ¿qué cosa es eso de LOL? Y dice que te rías mucho y digo, vaya para allá. Pero lo hubieras puesto. Otro me puso ASP. Y digo, ASP. ¿Qué cosa es ASP? Y dice que lo hagas pronto. Pero haberlo dicho, me lo hubieran dicho. Vivimos en un mundo lleno de cosas representativas. Me han soltado otros muchos más que no los entiendo para nada. El otro día alguien puso QDB. Y yo digo, ¿será que Dios te bendiga? Es lo único que me queda pensar. Andamos en un mundo lleno de representaciones. Cuando el Señor vino a la tierra nos dejó 2 mandatos. Les dejó a su iglesia, a sus hijos, 2 mandatos. ¿Cuáles son? Número 1. Es que este viejo está medio sordo. La cena y el bautismo, ¿verdad?
la cena y el bautismo. Nos dio dos ordenanzas, tenemos dos ordenanzas. Y ambas ordenanzas significan algo, son representativas. Cuando nosotros tomamos la cena, estamos recordando y lo decimos bien claro siempre que lo hacemos. El pan representa el cuerpo de Jesucristo. Está buena la cosita esa nueva que nos buscamos, ¿verdad? Que hay que levantar la tapita. La tapita mía a veces no se levanta, pero los diáconos siempre me ayudan. El pan representa el cuerpo. Él representa el cuerpo. Creemos que el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, el jugo de la uva sigue siendo jugo de la uva. Y ese ahí sale el dicho: al pan, pan y al vino, vino. Pero representa el cuerpo de Cristo clavado en la cruz del Calvario, muriendo para pagar mis pecados. El jugo de la uva o el vino, en mi país, en Cuba, no se usaba el jugo de la uva, se usaba el vino. Para que usted vea lo que son las tradiciones de las iglesias. Como no había vino un día ahí, usted jugo de la uva, y por poco me llevan a la junta y me botan de la iglesia, fíjese, porque no tenía que ser vino. Claro que un día dimos el vino en una iglesia, y cuando un hermano se tomó el vinito, aunque era un poquito el vino, se tomó el vino, después que tomó el vino, dice: ¡ah! Esto sí es vino. Son cosas que pasan, y eso es rigurosamente cierto, eso no estoy inventando. Representativo. El jugo de la uva o el vino representa la sangre que Cristo derramó allí en la cruz del Calvario. Ustedes se lo he dicho, me encanta la Biblia. Como cuando uno de los patriarcas está dando su bendición, Israel está dando su bendición a sus hijos, y lo leímos hace poco. Cuando llega ahí a Judá, menciona: hasta que venga Silo, dice, cuya ropa va a estar teñida en sangre, en rojo, en vino. Se refería a Jesucristo, desde una punta hasta la otra. Así que eso representa la Santa Cena que celebramos. El pan representa el cuerpo de Cristo clavado en la cruz del Calvario. El vino o el jugo de la uva representa su sangre que derramó por nosotros. Y el bautismo también es representativo. ¿Qué representa? Y después al final voy a hablar un poquitico con más detalle de eso. El bautismo, si la cena representa su muerte, el bautismo representa su sepultura y su resurrección. Y ahí al final entonces vamos a estar hablando un poquitico de eso. ¿Qué tiene que ver? Si nosotros vamos a hablar de principios bautistas, ¿qué tiene que ver el bautismo con nuestra historia? No cabe duda, si somos bautistas, no se les hace pensar que nuestro nombre tiene algo que ver con el bautismo. ¿Por qué nos dicen bautistas? Nos dicen bautistas por un despectivo. ¿Sabe usted lo que es un despectivo? Un despectivo es algo que es como un gentilicio que se le dice a alguien, pero no se le dice a una persona con deseo de halagarlo, sino con un poco de deseo de criticarlo, ¿verdad? En la ciudad de Orlando le dicen a los cubanos: oye, eso está feo. Hay cubanos que hasta se quieren fajar por eso. Si le dicen cuichi, oiga, se ponen feo. Eso es un despectivo. Eso es un despectivo. Es un despectivo. Entonces, fíjense que en mi país hay también despectivo. Las personas que viven en el oriente del país y se mudan al occidente les dicen... Todos los que lo dijeron aquí son orientales, así que no, yo no he dicho nada. Le dicen palestino. Oiga, no vamos ni a hablar ni por qué le dicen eso. Yo vivía en un lugar donde le decían a los cristianos culteros. Era un despectivo. Sin embargo, después fui a otro pueblo donde cultero no era un despectivo. Te lo decían con cariño, con amor, y le decían así de esa manera. Cuando nosotros nos comenzaron a decir bautistas, era un despectivo. ¿Por qué era un despectivo? Era un despectivo porque el grupo de la religión de los bautistas, como otros grupos anteriores, no aceptaba el bautismo de los infantes, de los bebés, de los niños chiquiticos, sino que aquellos que habían sido bautizados por la religión o la denominación imperante en la época como niños, los volvían a bautizar otra vez. Y como los volvían a bautizar otra vez, le decían bautistas, porque ellos volvían a bautizar a la gente otra vez. Y eso funcionó como un despectivo al principio, hasta que después final sencillamente se tomó como nombre. No solamente los bautistas lo hicieron, antes que los bautistas, los anabaptistas también sufrieron lo mismo. También se les decía rebautizadores. Los anabaptistas se les decía de esa manera. Los hugonotes también, ellos bautizaban a otras personas, y otros muchos grupos religiosos de la antigüedad. Así que está relacionado con nuestra historia, por ahí empezamos. Una de las primeras cosas que la denominación nuestra, nuestro grupo religioso, se caracterizó fue por no aceptar el bautismo de los infantes y volver a bautizar nuevamente ahí a las personas. Entonces,
qué importante es que nosotros podamos estar hoy bien convencidos acerca de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, lo primero que nosotros quisiéramos ver en esta hora, con relación a los bautistas, dice el principio del bautismo de creyentes regenerados. Y nos quisiéramos preguntar, ¿y por qué regenerados? Fíjense que bautizamos personas que son regenerados, no degenerados. Cuídese la palabrita porque en una sola letra complica la cosa. De hecho, déjeme decirle, en este mundo, nadie se ponga bravo. En este mundo todo ser humano nace degenerado por el pecado. Y en ese sentido todos estamos igual. Si hoy nosotros somos regenerados, es porque un día fuimos degenerados por el pecado. El pecado degeneró la forma en que Dios quería que nosotros fuéramos. Nosotros bautizamos personas. ¿Quién es el sujeto del bautismo? ¿Quién está listo para ser bautizado? ¿Está listo para ser bautizado? Una persona que ha sido regenerada. He hecho mucho énfasis en los últimos tiempos acerca de la doctrina de la regeneración, porque es una doctrina de las doctrinas bíblicas que hoy más ha estado sufriendo en nuestros tiempos. Hoy en día muchas personas piensan que ser religioso es sencillamente una persona que va a la iglesia. Hoy en día a veces hay personas que piensan que ser religioso es una persona que guarda una serie de preceptos que cierta denominación requiere para ser de esa iglesia. En una de las primeras iglesias que pastoreé como seminarista, había un joven que visitaba la iglesia y un buen día con mucha seriedad se me acercó y me dijo, pastor, quiero saber, ya he decidido que quiero hacer todo lo que tengo que hacer para llegar a ser miembro de una iglesia bautista. Y yo quiero que usted me diga cuáles son los requisitos que tengo que cumplir para ser miembro de una iglesia bautista. Le dije, ninguno. Ninguno. Nunca lo olvido. Íbamos caminando del templo para la casa pastoral que estaba como una cuadra. Le dije, no, ninguno. Y ese quedó me dice, ¿cómo es eso que ninguno? Le dije, no, ninguno. Ser miembro de una iglesia bautista no es cuestión de cumplir requisitos. Es cuestión de tener una relación personal con Dios. Es cuestión de que tú te arrepientas de tus pecados, que tú aceptes a Cristo como Salvador y Dios haga el milagro más despampanante que hace sobre esta tierra, que es cambiar el corazón de un ser humano. Nadie piense que los grandes milagros de Dios ha dejado de hacerlo. Nadie piense que los grandes milagros de Dios fue poner las manos sobre una persona ciega y que cuando se quiten las manos esté viendo. Nadie piense que los grandes milagros de Dios es levantar un cojo que salga caminando normal. Un día uno de los diáconos aquí cuando me lo culto me dijo, pastor, hoy hubo una sanidad en la iglesia. Y dice, ¿por qué? Dice, porque alguien dejó un bastón, vino con un bastón y se fue sin bastón. Así que si se fue sin bastón es porque se fue ya curado. No sabemos quién fue que se curó, pero la cosa es que dejó el bastón. El mayor milagro de Dios no es levantar a una persona de un sillón de ruedas. El mayor milagro de Dios no es sanar a una persona que tenga cáncer, aunque aquí muchísimas personas han sido sanadas de todas las cosas que digo. Ninguna de esas cosas es el mayor milagro de Dios. El mayor milagro que Dios hace es tomar la vida de una persona y cambiar su corazón para que nazca de nuevo y que sea una nueva persona, una nueva criatura en este mundo. Ese es el milagro más despampanante que Dios hace sobre esta tierra. Y todos los que estamos aquí somos testigos de ello. Porque un día cambió nuestras vidas. ¿Por qué soy cristiano? Porque nací en una iglesia cristiana, porque mis padres eran cristianos. No, porque Jesucristo cambió mi vida, porque mis planes eran totalmente contrarios. Dios cambió mi corazón. Cambió mi corazón. Qué importante que nosotros sepamos, eso es la regeneración. Dice la palabra ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso es regeneración. Cosas viejas que pasaron, una nueva persona que existe ahora dentro de ti mismo. Ahora tu vida ha cambiado, tus intereses han cambiado, tu manera de pensar ha cambiado, porque el Espíritu Santo en tu vida lo cambia. Eso nadie lo puede hacer por nadie. Esto no es cuestión de embullo. Esto es cuestión del milagro que Dios hace en la vida de las personas. Siempre lo digo. Hay que estar loco para mandarse todos los domingos para la iglesia. Porque hoy la verdad que el día está medio nubladito, pero hay días que están de maravilla para la playa. No me vengan a decir que no. Usted se levanta un sol y dice, oye. Y después para cómo usted vio el noticiero el día anterior que dice que no hay ni olas. Y dice usted, la playa está como una piscina. ¿Y por qué venimos? Venimos porque hay algo dentro de nosotros que nos dice es para allá, no para allá.
hace años y lo conté en una oportunidad. Un jovencito me dijo, pastor, todavía no soy cristiano. Le dije, ¿por qué no eres cristiano? Le dije, porque yo todavía digo mentiras. Y digo, bueno, sí es cierto, no, los cristianos no dicen mentiras. Y yo le dije, antiguamente tú decías mentiras. Me dijo, y decía una y estaba listo para decir la otra. Y yo le dije, ahora, ¿qué pasa? Ahora, cuando tú dices una mentira, ¿qué pasa? Me dice, no, ahora yo digo una mentira y estoy, no me siento bien, por eso vine a hablar contigo. Y le dije, ¿y por qué el cambio? ¿Por qué antes podías decir 10 mentiras y no pasaba nada y ahora te molestan? Me dijo, no sé. Y yo sí sé. ¿Tú sabes por qué ahora te molestan las mentiras que tú dices? ¿Tú sabes por qué te molestan ahora? Porque dentro de tu vida hay una cosa que se llama el Espíritu Santo, que entró a tu vida, yo no sé por dónde ni qué día, pero el día que te arrepentiste de tus pecados y aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo entró a vivir en tu vida y vive dentro de ti. Y donde quiera que tú estés, cada vez que tú mientes, Él te toca el corazón y te dice, lo que hiciste está mal hecho. Por eso es que eres cristiano. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí en algún momento de nuestra vida un día dudamos si nosotros éramos cristianos o no éramos cristianos? ¿Puede usted alzar la mano junto conmigo? Yo en mi juventud muchas veces lo dudé. Nací en una iglesia, nunca maté a nadie, nunca me drogué, nunca, que yo sepa, no robé. Claro que a mis padres los desobedecí, pero no hice grandes cosas. Y a veces yo decía, ¿seré cristiano o no seré cristiano? Y un día registrando ahí en ese libro de Romanos encontré que dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y yo dije, ¿y eso qué significa? Hasta que la primera vez que me di cuenta que cada vez que yo hacía algo mal hecho, yo me sentía mal. Y otros conmigo hacían lo mismo y se sentían de maravilla. Y yo dije, algo es diferente. Y recordé el pasaje y dije, es el Espíritu de Dios que le está dando testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios y ya no puedo estar haciendo esas cosas. Ahora yo tengo que hacer lo que a Dios le agrada. Y eso es lo que dice el libro de Romanos. Eso es ser regenerado. Regeneración es un nuevo nacimiento. Es volver otra vez a empezar. Y ese es el milagro más grande que Dios hace en la vida de las personas. ¿Por qué nosotros bautizamos personas regeneradas? Porque de acuerdo a lo que significa el bautismo que vamos a ver después, verdaderamente la persona que debe ser sujeto para el bautismo es una persona que ha sido cambiada por Jesucristo. El bautismo es simbólico solamente. Por eso nosotros primero tenemos que una persona que encontrarse con el Señor y después entonces bautizarse. ¿Por qué no bautizamos infantes? Y ese fue el comienzo de la discusión en la historia de los bautistas. ¿Por qué no bautizar infantes? No bautizamos infantes por dos cosas. No es necesario porque el bautismo no salva. Voy a hablar de eso después. Y la segunda cosa, ¿de qué se tiene que arrepentir un niño? ¿De hacerse el 1 y el 2 en la cama? Si ahora para cómo están los pampas que ni la cama se embarra. ¿De qué se tiene que arrepentir un niño? Ahí está mi nieto San Mateo. Mi nieto San Mateo es un santico. Dentro de poco el san se le va a caer. Dentro de poco el san se le va a caer. Pero ¿de qué se tiene que arrepentir un niño? ¿Qué conciencia tiene un bebé, un infante de arrepentimiento? ¿Qué conciencia tiene? ¿Qué conciencia tiene un infante de que pecó? Los niños pecan, sí, los niños pecan. Pero lo que pasa es que hasta un momento determinado ellos no tienen conciencia de pecado y eso hace una diferencia. Ellos no tienen conciencia de pecado. Si no tienen conciencia de pecado, ¿de qué se van a arrepentir? Y si no tienen de qué arrepentirse, ¿cómo van a aceptar a Cristo que murió por ellos para pagar qué pecado si ellos no tienen conciencia de pecado? Por eso es que un infante no es un sujeto que esté listo para ser bautizado. Porque no tiene conciencia para arrepentirse, para pedir perdón. No tiene conciencia de pecado para recibir a Cristo en su corazón como Salvador. Y por lo tanto el Espíritu Santo no ha venido a su vida todavía y ha cambiado su vida para regenerarlo. Y para hacerlo una nueva criatura. Por eso la Biblia enseña claramente que de los niños es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos deja entrar? No nos deja entrar al cielo el pecado. Ellos no tienen conciencia de pecado. Por eso Cristo dijo bien claro ahí en la palabra del Señor que de los niños es el reino de los cielos. Así que qué importante que nosotros sepamos quiénes son los sujetos del bautismo, personas que han tenido una regeneración, que han cambiado su vida, que el Señor ha cambiado su vida y sus corazones. Por eso es que bautizamos personas regeneradas y es lo que creemos. El segundo aspecto que queremos preguntarnos, muchas veces, aunque al principio de la historia de los bautistas, la forma
del bautismo no era el tema. No era el tema. Sino quiénes eran los sujetos del bautismo. Pero muy pronto cuando ellos comenzaron a estudiar, registrar en la palabra, ellos se dieron cuenta de que la Biblia nos daba cierta luz acerca de la forma en que debemos bautizarnos. ¿Por qué bautizarnos por inmersión? Escúcheme esto. Todo lo que hacemos en la iglesia o no hacemos en la iglesia tiene que ser una base, tiene que tener una base en la Biblia, una enseñanza de la Biblia. Esto no es cuestión de que tenemos tradiciones y tenemos costumbres. Todas las iglesias tienen tradiciones y algunas son bonitas y no son malas. Pero déjeme decirle esto, escuche esto siempre. Las tradiciones pueden ser cambiadas. El problema está cuando nosotros confundimos la tradición con la doctrina. Una cosa es tradición, otra cosa es doctrina. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es nuestra tradición? Bueno, con la relación a la inmersión, ahora se los voy a decir. Pero lo más importante es que nosotros sepamos que por qué nosotros bautizamos a las personas por inmersión. ¿Sabe qué significa por inmersión? Lo metemos debajo del agua, ¿verdad? Los ponemos debajo del agua. Hace años, cuando estaba yo en mi segundo pastorado, todavía no estaba muy entrenado y aunque todavía a veces voy a bautizar a una persona y me pongo nervioso. Fui a bautizar a una hermana en una iglesia, en la segunda iglesia donde fui pastor, y cuando agarré a la hermana, una hermana un poquito mayor y un poquitico bien robusta, gracias hermano. Así que la agarré, siempre los pongo, tengo la costumbre de siempre bautizar para este lado porque, qué sé yo. Y entonces le expliqué cómo era todo y cuando dije todas las cosas y hice así, yo empujaba para atrás y la señora empujaba para adelante. Y volví de nuevo, empujé para atrás y la señora empujó. Y a la tercera vez un niño que estaba sentado así en el primer banco, me encantan los niños. Sí, porque ellos dicen lo que piensan. El niño dijo a voz en cuello, ¡no se deja, no se deja! Entonces sí me metí en un problema y dije que no, y ¡chafa! Y se dejó. Siempre me habían enseñado en el seminario, cuando vayas a bautizar a una persona, no empuje. Porque hay una reacción. Si a ti te empujan para atrás, tú empujas para adelante. Hay una reacción. Y a uno le cuesta trabajo llegar a aprender eso. Si usted inclina a una persona suavemente, la persona se va dejando. Bautizamos por inmersión. ¿Por qué bautizamos por inmersión? Déjeme decirle dos cosas. Número uno. Hoy en día nosotros podemos saber que en el tiempo de Cristo, cuando se habla de Juan el Bautista, y se habla de que los discípulos de Cristo bautizaron, lo hicieron por inmersión. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos sobre todo por arqueología. Sí, algunas personas, los que han podido ir a Israel y han podido estar en un lugar que se llama las minas del Qumran. Ahí en las minas del Qumran había una sociedad de esenios de los tiempos más o menos de Jesucristo, donde ellos fueron allí, se apartaron del mundo, ellos querían estudiar, querían ser, y sobre todas las cosas querían alejarse del mundo para tener vidas santas y vidas limpias. Una de las cosas que hacían los judíos para limpiarse de las impurezas del pecado eran actos de purificación. Ellos tenían distintos ritos, distintos actos de purificación. En las ruinas del Qumran es el lugar donde más bautisterios hay. Los que han ido allí lo saben. Hay uno aquí, hay otro allí, otro más allí, porque ellos constantemente estaban purificándose. Y si no se purificaban constantemente, por lo menos todos los días se purificaban. ¿Cómo lo hacían? Era una cosa parecida a nuestro bautisterio. Y los que han estado ahí lo han visto. Lo único que ellos tenían dos escaleras. A veces era una escalera grande, pero tenía cierta división en el medio. Del lado de allá solamente lo que había un lugarcito donde ellos ponían la ropa de este lado, venían por aquí, entraban, se sumergían debajo del agua y salían por el otro lado. Y entonces cuando salían por la otra escalera tomaban la ropa. ¿Por qué dos escaleras? Porque se entendía que por esta escalera ellos bajaban impuros. Se sumergían en el agua, se purificaban y entonces subían por una escalera purificados y entonces se vestían. Era su rito, era su mente, era su creencia, era la manera en que lo hacían. Ellos lo hacían y lo hacían por inmersión. Así tiene que haber bautizado también Juan el Bautista en el Jordán. Y aparece toda esa historia. Y así bautizaron todos esos antiguos. Y aparece ahí, se ve, se sabe también que las primeras iglesias cristianas que se han descubierto y que se han excavado tenían bautisterios. Donde una persona podía ser sumergido. ¿Por qué por inmersión?
La palabra bautizar viene de la palabra griega baptizo, que significa meter debajo de, que significa sumergir, que significa sepultar, que significa cubrir. El significado de la palabra también nos dice que es por inmersión. Y por eso los bautistas cuando empezaron, aunque realmente, para hacer honor a la historia, al principio el tema no fue cómo bautizarse, sino quién íbamos a bautizar. Y tenían claro que tenían que ser personas regeneradas. Después estudiaron y se dieron cuenta y dijeron, no, espérate, nos falta arreglar un poquitico más. No solamente es quién se va a bautizar, cómo lo vamos a bautizar. Y entonces buscaron ahí y se dieron cuenta que debía de ser por inmersión. Y desde entonces comenzaron a hacerlo por inmersión. ¿Dónde está la parte de nuestra tradición? Y ahí se los voy a decir. ¿Dónde está la parte de nuestra tradición? Desde que soy bautista, vi bautizar y aprendí a bautizar de una manera. Richard, ven acá un momentico. Hurry up. Desde que soy bautista, aprendí a bautizar y vi a bautizar de esta manera. Las personas se ponen, cada pastor tiene su tema, unos se agarran de la mano, otros hacen como quiera. Yo pongo las manos así, le digo a la persona, tápate la nariz, tapa la boca, dobla las rodillas, Richard para abajo y Richard para arriba. Richard para arriba. Gracias. Lo hacemos para atrás. Un día alguien bautizó a alguien para abajo y un grupo de hermanos que vinieron y me dijeron, mire eso, ¿cómo bautizó esa persona? Le dije, ¿qué pasó? Y le dije, pero mira, lo bautizó para abajo. Y le dije, ¿qué? ¿Lo metió bien abajo? Sí. ¿Lo sacó? Sí. ¿Lo dijo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Sí. ¿Qué tiene que ver? Nuestra tradición, para muchos bautistas, no todos lo hacen así, pero nuestra tradición es que ponemos a las personas hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Cuando veamos al final el significado del bautismo, el significado del bautismo es que estamos sepultando a una persona. ¿Cómo nosotros sepultamos a nuestros muertos? Algunos quieren sepultar a la suegra boca abajo, pero eso no se hace. Todo el mundo boca arriba. Recuérdense, en mi país le decían al cementerio el reparto boca arriba. Todo el mundo boca arriba. Todo el mundo boca arriba. Entonces, como nosotros sepultamos a nuestros muertos boca arriba, pues lo hacemos boca arriba. Pero es doctrina, no, es tradición. Es bonito, es más representativo, como siempre escuché a mis mayores decir. Así es más representativo. Lo que dice la Biblia es que tiene que ser debajo de. No importa si lo hacen. Yo también he bautizado personas para abajo. Recuerdo Frank, el pastor Frank, aquí siempre bautizaba a la gente para abajo. Y alguien un día me dijo, pero mira cómo Frank bautiza. Bueno, eso no tiene nada que ver. Que los meta bien para abajo. Tiene que ser para abajo. Tiene que estar para abajo. Pero una cosa es tradición, otra cosa es doctrina. Nuestra doctrina es inmersión. En la manera que se meta para abajo, eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Es nuestra tradición. Y la podemos seguir, pero no hay ningún pecado en que alguien lo haga distinto. Yo he bautizado, por lo menos que yo recuerde, 2 personas hacia adelante. Una fue una señora mayor que me dijo, pastor, mis rodillas no se doblan. Si no se doblan para atrás, pues para adelante. Venga, ¡puf! Y para abajo fue. Y otra fue una hermana que estaba en estado, y para mí que tenía como 4, porque aquello era una cosa tremenda. Y yo dije, si la bautizo para que la barriga esa se moje, voy a tener que pegarla a la parte de abajo del bautisterio. Y dije, para abajo, para abajo. Y la bauticé para abajo. Por inmersión. Bautizamos a las personas por inmersión y tiene un sentido por lo que nosotros lo hacemos. Así que bautizamos personas regeneradas, bautizamos personas por inmersión. ¿Y por qué no bautizamos? ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque para nosotros el bautismo no es un sacramento. El bautismo no es un sacramento. Permítame decirle qué significa la palabra sacramento. Si usted busca un diccionario, y les voy a decir ahora con mis palabras lo que dice algún diccionario, dice que el sacramento es un acto, el sacramento es un acto que le da a la persona, lo santifica. Fíjese, un acto que santifica. Y dice que también es un acto que puede añadir o dar gracia. Nosotros no creemos ninguna de las dos cosas. Déjeme decirle, si el bautismo santificara, en mi casa yo tendría un bautisterio y todas las mañanas había que bautizarme. Porque déjeme decirle esto, cada día yo quiero ser más santo. Y si cada día yo quiero ser más santo y el acto del bautismo santifica, entonces yo todas las mañanas me santificaba. Y a lo mejor hasta por la noche me tiraba a mí yo también. Todos los días yo quiero santificarme, porque yo quiero cada día vivir con más santidad. Pero hay 2 cosas claras en cuanto al bautismo.
No dice la Biblia en ningún lugar que el bautismo santifique, en ningún lugar lo dice. Y además de eso, en la vida práctica, nosotros nos damos cuenta y miramos y vemos que hay personas que se bautizan y con lo que entraron salen. No santifica. No, el bautismo no santifica. Y mucho menos da gracia salvadora. Si el bautismo salvara a las personas, yo me buscaría a Mike y a 4 o 5 hombres como Mike. Bien fuerte. Bien fuerte. Y yo tendría un tindo. Nosotros no necesitaríamos programa de evangelismo. Tiramos por un lado a la hermana Janet y nos buscábamos 5 hombres como Mike. Y como... se me fue el nombre, pero bueno. Hombre grande y fuerte. 5 hombres grandes y fuertes. Y yo salgo para la calle y todo el que pasa por la acera le digo, a ese, agárramelo. Me lo agarran, me lo traen, lo metemos, lo bauticemos y sale cristiano. Además de eso, ninguno de mis familiares no sería cristiano. Cada vez que nosotros tenemos un familiar que no es cristiano, una madre, un hijo, un esposo, mira, todos los esposos serían cristianos. Agárramelo ahí, vamos a meterlo para allá. Lo bautizamos y lo sacamos cristiano. Si el acto da gracia, pues los bautizamos a las buenas o a las malas y salen cristianos. Pero nosotros sabemos bien que así no funciona, número 1. Número 2, la Biblia no dice que funciona así. Dice la Biblia, en ese texto tan hermoso que a mí me gusta tanto, de Juan 6:47, que Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Una cosa es que yo crea y que el Señor me da vida eterna. Otra cosa es que yo sea bautizado para tener salvación. Bien claro, está bien establecido en la Biblia que la salvación me la da creer en Jesucristo como mi Salvador. La salvación me la da cuando yo me arrepiento de mis pecados y le pido perdón a Dios y creo que Jesucristo en la cruz del Calvario pagó mis pecados. Si yo lo creo y yo lo acepto, yo tengo vida eterna. No me crea a mí, pero por favor, de la palabra de Jesucristo no dude ni un segundo. Y esas son palabras de Jesucristo. El que cree en mí tiene vida eterna. Me encanta ese versículo. Ese versículo me encanta por lo corto que es. Ese versículo me encanta porque son palabras de Jesucristo. Y ese versículo me encanta porque está en presente. Está en presente. Muchas veces le preguntamos a las personas, y si tú te mueres hoy, ¿para dónde vas? La gente dice, vamos a ver qué es lo que me toca. ¿Sabe usted? Yo no voy a decir qué es lo que me toca. Yo sé lo que me toca. Y a mí lo que me toca es la vida eterna porque Jesucristo la compró para mí en la cruz del Calvario con su sangre. Y qué bueno es que nosotros podamos saberlo. En la convicción de la fe en Cristo hay seguridad. Esta semana el pastor Luis Palau sacó, y me lo enseñaba Ángel, sacó un video que puso en internet, muchísimas personas lo vieron, donde él está diciendo que tiene cáncer. Tiene ya 83 años y está diciendo que tiene cáncer en distintos lugares. Y con una tranquilidad tremenda, él dice, no sé si es la hora que Dios me va a llevar o no, oren por mí para que me ayude. Pero cualquier cosa que sea, yo sé dónde voy. Yo sé dónde voy. Yo estoy seguro que cuando yo termine aquí voy a estar ausente del cuerpo, presente en el Señor. El cuerpo se queda vacío, pero mi alma instantáneamente va a ir a esa presencia maravillosa y gloriosa del Dios que yo espero un día ver cara a cara con su gloria. Eso es lo que significa muerte para nosotros. Y qué importante nosotros somos seguros que esa seguridad me la da la fe en Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, que Jesucristo dijo, ir por todo el mundo, predicate el evangelio. Dice que Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces algunas personas dicen, ves, dice la Biblia que hay que creer y ser bautizado. Sigue leyendo, no te pares. Porque Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero inmediatamente sigue diciendo, dice más, el que no creyere será condenado. ¿Quién es el condenado? ¿El que no se bautiza? No, el que no creyere. ¿Quién va al cielo? ¿El que no se bautiza? No, el que no cree. El que cree, ese es el que va a ir al cielo. Nunca olvidemos que el ladrón en la cruz, nadie lo bajó para bautizarlo. Y Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Cristo no dijo que eso fuera una excepción. En ningún momento Cristo dijo que eso fuera una excepción. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que nosotros predicamos el bautismo como un acto de obediencia. Como un acto de obediencia. No como un sacramento. El bautismo no da salvación. La fe en Jesucristo con arrepentimiento de pecado, eso es lo que te da salvación. Y en último lugar, ¿qué significa el bautismo? Lo dice el pasaje de Romanos que leímos claramente.
dice, hemos sido sepultados con Él en el bautismo. Cuando Cristo murió, fue sepultado. Y al tercer día, Jesucristo resucitó. El bautismo es un poquito diferente, ¿sabe? No metemos a nadie en el agua y al tercer día lo sacamos. Claro que no, hay que sacarlo rápido. Cada vez que yo bautizar a una persona, no te asustes, yo te meto y te saco rápido. Tú no te asustes, que eso es rápido. Jesucristo tuvo 3 días y Jesucristo fue resucitado. Jesucristo resucitó con un cuerpo diferente. Jesucristo murió con un cuerpo de pecado, por eso murió. Jesucristo murió con un cuerpo de pecado, aunque Él nunca tuvo pecado. Lo dice bien claro en la Biblia. Como Cristo nunca tuvo pecado, en la cruz Jesucristo pagó los míos, que sí ha tenido muchos. Pero cuando Cristo resucitó, ya Cristo nos resucitó con el mismo cuerpo de pecado como resucitó Lázaro, como resucitó el hijo de la viuda de Naín, que resucitaron y se volvieron a morir otra vez. Jesucristo resucitó para nunca más volver a morir, porque ahora Él tenía un cuerpo glorificado. Y cuando nosotros somos bautizados, nosotros estamos representando lo que el Espíritu Santo hizo un día en nosotros, en nuestras vidas, que nos cambió, nos regeneró, para que si ayer yo vivía en pecado, hoy no siga nunca más viviendo en pecado, porque ahora vivo para Dios. Yo siempre pienso esto. Cada vez que yo peco, yo hago más pesada la cruz de Jesucristo. Cristo no pagó mis pecados en la cruz. Entonces cada vez que yo hago uno más, la cruz de Cristo es más pesada. Pablo decía ahí en ese pasaje que vamos a seguir pecando para que la gracia abunde. Sabe que había personas que decían así en los tiempos de Pablo y en los nuestros también. Había personas que decían, Cristo pagó mis pecados en la cruz, y si Cristo pagó mis pecados en la cruz, todos mis pecados son pagados, así que yo puedo pecar todo lo que me dé la gana. Porque todos están pagados y tengo el perdón de Dios. Pero Pablo decía, en ninguna manera. Porque yo morí a la vida vieja, a la vida de pecado. Yo fui sepultado en la vida de pecado. Y ahora ha nacido una nueva vida. Es una vida que yo quiero dar mi cuerpo para servir al Señor y no para servir al pecado. De esa es la forma en que la representación del bautismo se relaciona con la santificación del cristiano. Pero no es que el bautismo nos santifica. El bautismo representa la santificación que cada día de nuestra vida nosotros debemos de tener. Porque cada día de nuestra vida, cuando nosotros nos levantamos, debemos recordar que nuestros pecados fueron pagados. Y si yo vuelvo a pecar, hago más pesada la cruz de Jesucristo. ¿Cuánto amas al Señor? Ese es el punto. ¿Cuánto lo amas? ¿Recuerdas aquel mandamiento? La Biblia es tan clara, tan hermosa. Dice la Biblia que el gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. ¿Por qué los cristianos no queremos pecar más? ¿Por qué los diáconos nos vigilan? ¿Por qué los cristianos no queremos pecar más? ¿Porque pertenecemos a una organización religiosa que dice que no se peca? ¿Por qué los cristianos no queremos pecar más? Porque si pecamos, la gente nos van a apuntar con el dedo. ¿Por qué los cristianos no queremos pecar más? Los cristianos no queremos pecar más porque amamos al Dios que por nosotros estuvo en una cruz. Y cada vez que pecamos, hacemos más pesada su cruz. Por eso, no debemos querer pecar más. Porque el pecado no solamente ofende a mi Dios, hace más pesada la cruz de mi Cristo. Yo quiero hacer 2 preguntas en esta hora. ¿Habrá alguna persona en este lugar que todavía no está seguro que cuando su vida termine en esta tierra va a estar en el cielo con Dios? Usted todavía no está seguro que usted ha sido regenerado por Jesucristo. Usted todavía no está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y que usted hoy tiene vida eterna. No va a tener, hoy tiene vida eterna. Si usted no está seguro de eso, yo quiero pedirle que se asegure en este día. Que le crea a Jesús. No me crea a mí.
No importa que usted no me crea a mí, pero créale a Cristo. Dice la Biblia que Cristo dijo que el que cree en Él tiene vida eterna. Por eso en el nombre de ese Señor yo quiero pedirte en esta hora que tú te arrepientas de tus pecados. No importa los que sean, a nadie les interesa, Dios los conoce. Díselos a Él. Que tú le digas: Señor Jesús, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador. Si nunca se lo has dicho al Señor, díselo hoy. Y si quieres decírselo hoy, alza tu mano, porque yo quiero orar por ti. Alguien va a orar por ti. Habrá alguien que nunca se lo ha dicho al Señor y hoy quiere decirle: Señor, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador. Yo te recibo como Salvador. Solo una vez más pregunto: ¿habrá alguien que quiera hacerlo? Nunca lo ha hecho. ¿Quiere usted hacerlo hoy? Yo le invito para que usted lo haga. Yo tengo una segunda pregunta. Dice la historia del cristianismo, dice la historia de los bautistas, que por el principio del bautismo por inmersión de creyentes regenerados, dieron su vida cientos y miles de cristianos. Cientos y miles de cristianos fueron llevados a la muerte por haberse vuelto a bautizar. Me parecerá mentira, pero esa es la historia de la humanidad. Dice que en Francia una organización evangélica llamada hugonotes, que se volvían a bautizar, les decían: se bautizaron de nuevo, pues yo te voy a volver a bautizar. Los amarraban y los tiraban al río Sena y los ahogaban, y miles murieron ahogados. Miles murieron ahogados por volverse a bautizar. Por este principio que nosotros tenemos hoy. Dice que los anabaptistas murieron quemados, murieron ahogados por ser rebautizadores, por volverse a bautizar. Más de un bautista entregó también su vida porque creían que debían ser bautizados cuando han sido regenerados. Yo quiero preguntar en esta hora: ¿habrá alguna persona en este lugar que ha aceptado a Cristo como Salvador? Primero es la fe. Tienes que creer en Cristo primero. Pero si ya has aceptado a Cristo como tu Salvador, qué bueno sería que tú puedas obedecer al Señor en el acto del bautismo. Escúchame lo que quiero decirte. Yo no estoy embullando a nadie para que se bautice. El bautismo no es por embullo, así no sirve, así no funciona. El bautismo es un acto de obediencia y es muy personal con Dios. Pero qué bueno sería que tú dijeras en este día: Señor, yo te voy a obedecer en el acto del bautismo. Yo sé que ya tú cambiaste mi vida, ya sé que el Espíritu Santo cambió mi corazón, yo sé que yo he sido regenerado, yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida, pero yo ahora te quiero obedecer en el acto del bautismo. Y quiero decirle a todo el mundo que me vea bajar y subir, que yo he cambiado y que soy una nueva persona en Jesucristo. Yo quiero que el mundo lo sepa, porque ese es el acto del bautismo. Un acto de testimonio donde decimos al mundo que Cristo cambió nuestro corazón, que yo morí a la vida vieja y resucité a una nueva vida. Habrá alguien que nunca lo haya hecho y hoy quiere decirle: Señor, yo te voy a obedecer en el acto del bautismo. No te vamos a bautizar mañana, no. En su tiempo se hará, aquí nadie está apurado. Pero si hay alguna persona que quiere decirle: Señor, yo quiero obedecerte en el acto del bautismo, yo quiero invitarte para que tú se lo digas en este día. Si hay alguien que quiere decir: Señor, yo te quiero obedecer en el acto del bautismo, no lo he hecho hasta ahora, que Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Que Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más que quiere decirle: Señor, yo quiero obedecerte en el acto del bautismo? No embullo a nadie, esto no es cuestión de embullo, es cuestión de decisión personal. Y en último lugar, si Cristo pagó nuestros pecados en la cruz, si nosotros fuimos sepultados para vivir una vida nueva, ¿por qué volver a servir al pecado? ¿Por qué no vivir en santidad? Y esa es mi tercera pregunta. ¿Quién hoy como yo quiere decirle: Señor, ayúdame? Ayúdame para no hacer más pesada tu cruz. Ayúdame a no pecar. Ayúdame a glorificar tu nombre y vivir en santidad cada día. Si tú quieres hacerlo, ponte de pie y vamos a orar al Señor en esta hora. Padre celestial, mi alma te alaba y te adora en esta hora.
Yo te pido que perdones mis pecados, Señor. Perdóname. Perdóname, Padre, cuando pienso, siento, hago o dejo de hacer las cosas como tú quieres. Ayúdame, Señor, para vivir conforme a tu voluntad en santidad para gloria de tu nombre. Bendice cada uno de los presentes para que podamos estar listos para obedecerte. Y bendice, Señor, cada uno de los presentes sobre todas las cosas para que hayamos podido abrir nuestro corazón a Cristo como Salvador con arrepentimiento y tener la bendición y la seguridad de la salvación. Gracias por Jesús. Gracias por la Biblia. Gracias por sus enseñanzas. Y permítenos amarte más cada día. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo.